Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos van a acompañar hoy en nuestro cuarto Facebook Live que estamos realizando y con el cual vamos a cerrar este año 2020. Muy agradecidos con todos y pues especialmente con la vida que nos ha permitido realizar estas presentaciones y tener invitados tan especiales como los que hemos tenido durante estos cuatro conversaciones. Y quisiera como hacer un recorrido de todo lo que hemos hecho durante este tiempo. Primero tuvimos a Jan Smith, que pues es un experto también en prácticas restaurativas, y él nos habló sobre el liderazgo colectivo y restaurativo, y con él pudimos aprender y a repasar un poco, inspirarnos sobre el enfoque restaurativo en nuestros procesos educativos, en el trabajo que realizamos nosotros como docentes. Nuestro siguiente Facebook Live estuvo con Gloria Abarca, que nos estuvo hablando del liderazgo transformativo, que es el que nosotros desarrollamos dentro de la institución, basado en estudios de paz y educación. Ella nos planteaba la necesidad de superar los paradigmas relacionales y el liderazgo tradicional, que según su planteamiento ya se muestran agotados y contraproducentes para nuestra sociedad actual. Y en el anterior, el mes pasado, tuvimos a Alejandra Betanzo, que nos habló de cómo compartir el poder, que pues fue una conversación súper poderosa, igual que las anteriores, y en esta era cómo era posible compartir el poder dentro de la institución educativa, pero también en nuestros hogares. Muchas preguntas interesantes que estuvimos viviendo en ese... en esa conversación. Entonces, les damos la bienvenida a todas, a todos, para este cuarto Facebook Live, como les decía, con el cual cerraremos este año 2020, pues que ha sido muy particular por todo lo que nos ha tocado vivir de la pandemia, y llegamos a una época muy bonita para todos, para estar en familia, pero sobre todo pienso yo, ahora se lo preguntaremos a nuestra invitada también, un momento para dar gracias, para compartir la vida, para celebrar que a pesar de las circunstancias, pues aún estamos aquí, y eso es pues también un propósito de vida, que cómo podemos trabajar para ser mejores, para hacer realidad las prácticas restaurativas, para hacer realidad también la comunicación no violenta, de cual nos va a hablar nuestra invitada muy especial. Es una persona muy cercana, con la cual he tenido y pues un grupo de trabajo con el cual realizamos círculos de paz. Hemos tenido la oportunidad de compartir la vida y compartir experiencias y muchos aprendizajes. Desde Costa Rica nos acompaña hoy Cintia Ramírez Jiménez, que en este momento ustedes la pueden apreciar. Cintia es psicóloga y posee una maestría en psicología grupal. Es mediadora certificada por el CIREC en Costa Rica y facilitadora de círculos de paz, prácticas restaurativas y experta en comunicación no violenta. Y hoy nos va a hablar sobre una Navidad en conexión. Cintia, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Bienvenida a nuestra institución y bienvenida a Colombia. Muchísimas gracias. Realmente muy agradecida y me siento muy afortunada del espacio que voy a compartir hoy con todos mis amigos colombianos, ticos y los que nos encontremos en el camino, además con un tema que me encanta, que nos mueve, que todos estamos escuchando el tema de la Navidad por un lado y por el otro unido a una de mis pasiones que es la comunicación no violenta, que he podido ver en los otros Facebook Live que han mencionado. Las compañeras han mencionado algo al respecto, entonces creo que no es un tema tan nuevo, pero un placer de poder integrar ambas temáticas. Y bueno, Gracias, Cintia. Quisiera antes de darte la palabra y pues para disfrutar de tu conversación, quisiera preguntarte un poquito cómo
¿Qué hacen ustedes de especial en la Navidad, en esta época bonita en tu país? En mi país, en Costa Rica, el lugar de pura vida, no sé si conocen, pero en Costa Rica es pura vida. A ver, yo le comentaba antes a Wilson que generalmente esto es una época de fiesta en Costa Rica. Cualquier pretexto es bueno para que la gente se reúna y celebre su amistad, su trabajo, el fin de algo. Pues este año ha sido muy particular y pues esos encuentros, ¿verdad?, han tenido que disminuir, por un lado. Otras personas lo trabajan desde la religión, ¿verdad? Y la invitación que les hace la religión, que les ha acompañado desde siempre con tradiciones, a veces cantando villancicos, yendo a diferentes casas del barrio, compartiendo comida. Hay una tradición muy típica que se llama la tamaleada, donde familias se unen y hacen un plato típico que se llama el tamal. Y este se comparte durante todo diciembre. Uno invita a las personas a compartir un tamalito en la casa, pero bueno, ahora creo que los mandamos con los mensajeros, con mucho amor y cariño. Pero sí, es una época, además en Costa Rica, contrario a las postales navideñas, que es de mucha nieve, más bien en Costa Rica es de mucho sol. Entonces la gente anda feliz paseando y disfrutando del clima que nos da generalmente diciembre en este país. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ya tenemos aquí muchas personas conectadas. Entonces, Cintia, pues nuevamente es un placer tenerte aquí en nuestra institución para que nos hables de una Navidad en conexión y para que pues podamos compartir también todo lo que tiene que ver con la comunicación no violenta, que es, digamos, el tema central de esta conversación de una Navidad en conexión. Entonces, no siendo más, yo te dejo y vamos a tener pues un buen tiempo y al final 15 minutos para las preguntas o comentarios que tengan de las personas con respecto a lo que tú nos estás hoy regalando. Entonces, bienvenida y muchas gracias, te dejo. Muchas gracias, Wilson, y buenas tardes a todos y todas. Antes de iniciar, quisiera hacerles un par de invitaciones. Una, que si tienen papel y lápiz cerca, si ustedes gustan tenerlo a mano, porque generalmente los espacios en los que trabajo me encanta no solamente que me escuchen, sino que la gente también vaya elaborando sus propios procesos. Entonces, si tienen papel y lápiz, esa es la primera invitación. Si gustan seguir alguna de las invitaciones o ejercicios que les voy a hacer en estos minutos. Y la otra invitación que siempre les hago a las personas cuando voy a trabajar el tema de comunicación no violenta es, bueno, que abramos nuestras orejas, nuestros ojos, nuestra mente, pero especialmente la invitación más grande es que abramos nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibir lo que nuestro corazón esté listo para recibir en estos 45 minutos. Entonces, bueno, esas son las dos invitaciones que les quiero hacer antes de iniciar este espacio que le he llamado una Navidad en conexión. Y a ver, primero pensemos puse la típica frase Feliz Navidad y no le puse cuadros. Al inicio traté de buscar imágenes que a mí me hacían referencia a la Navidad. Pero pensemos primero con qué cuadros lleno yo la Navidad. O sea, en estos momentos de mi vida, si yo tuviera que poner cuadros y fotografías que representaran mi Navidad en estos momentos, ¿qué fotografías pondría en esa página verde? ¿Qué sería para mí ilustrativo poner? ¿Qué representaría para mí la Navidad? Y entonces por eso lo dejé. Simplemente una palabra en blanco y un espacio en verde. ¿Qué es para mí la Navidad? Y es que es muy diferente para cada uno. De repente yo puedo estar en esta Navidad muy feliz e ilusionada. De repente en este momento tengo angustias económicas porque tengo compromisos y quiero comprar algunos regalos y no tengo dinero. No sé, para algunos tal vez están planeando el menú y la comida es muy importante. Para otros, en algunos países hacen una tradición que es calendario de Adviento, otros están haciendo oraciones. O sea, esta Navidad, ¿qué cuadros tendría en mi caso, verdad? Y imaginémonos para cada persona, este collage que cada uno haría de su Navidad en este momento sería muy diferente. Y antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una pausa, casi que tomar un respiro. Y respirar y preguntarnos, ok, para mí, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué es para mí? O sea, de repente llega diciembre, incluso en Costa Rica desde octubre ya uno ve diciembre llegar, ve las decoraciones, etcétera. Y uno nada más va ahí, va como, se monta en ese tren y va haciendo casi que en automático
lo que se hace siempre en Navidad, entre comillas. Pero si tomamos un respiro, ¿qué es para mí la Navidad? ¿Qué significado tiene para mí? Y por eso les invité a que tuvieran, por ejemplo, un papel y un lápiz. Y tratar de conectar qué significa para mí la Navidad y tratar de poner todas esas palabras que se vienen a mi mente. ¿Qué significado tiene para mí la Navidad? Y hacer una pausa y tal vez pensar en eso. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuántos diciembres o cuántas navidades nos hemos hecho y nos hemos planteado qué significa realmente para mí? Y la otra palabra que vamos a trabajar en estos minutos, ¿verdad? Era una Navidad en conexión. ¿Qué es conexión? Cuando yo leí Navidad en conexión, ¿qué quiere decir? Generalmente cuando hablamos de conexión, casi siempre imaginamos nuestro vínculo con otras personas. Pocas veces asociamos la palabra conexión, una conexión conmigo, ¿verdad? Entonces, cuando nos plantamos conexión, estamos pensando en conexión con los otros o conmigo. ¿A qué me refiere esta palabra? Y es que la invitación que vamos a hacer el día de hoy, o el planteamiento, es que para poder yo conectar con nosotros, tengo primero que conectar conmigo. Tengo que conectar lo que es esencial para mí, con lo que es importante, con lo que yo valoro, con aquel motor, ¿verdad?, que me está moviendo en la vida constantemente. Entonces, la invitación de estos 45 minutos va a ser una Navidad en conexión, pero empecemos a conectar primero conmigo. Y esto me va a facilitar y me va a dar mayor posibilidad de conectar con nosotros, con todos aquellos que son importantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, este proceso lo vamos a hacer a través de herramientas que nos brinda la comunicación no violenta. La comunicación no violenta es una metodología que fue creada por un psicólogo estadounidense llamado Marshall Rosenberg. Y él plantea, el principio básico de la comunicación no violenta es que busca la conexión a través de dos principios básicos, la empatía y la honestidad. Entonces, estas herramientas que nos da la comunicación no violenta lo que va a buscar es esa conexión, pero conexión solamente con los otros, no, conexión conmigo. Básicamente, la comunicación no violenta, más que un proceso de comunicación o una metodología, yo la veo como una práctica de vida y de por vida, porque a pesar de que tengamos años de conocer sobre la comunicación no violenta, es algo que constantemente estamos practicando, estamos mejorando, estamos puliendo, de repente vamos por un camino y no nos sale tan bien y bueno, vamos retomando. ¿Qué nos da la comunicación no violenta? La comunicación no violenta nos da por un lado herramientas para poder conectar de autoconexión y autoempatía, de poder no solamente conectar con lo que es importante para mí, sino conectar también de una forma amable. Es que a veces nosotros nos juzgamos mucho, entonces es realmente conectar con lo que está vivo en nosotros y también de una forma honesta, o sea, aceptar aquello que está vivo en nosotros y ver la humanidad que hay en eso. Mientras eso no lo logremos hacer con nosotros mismos, pues nos va a ser más difícil hacerlo con los de afuera. La comunicación no violenta también nos da herramientas para mejorar, por ende, la conexión con otros y las relaciones con los demás. Y la comunicación no violenta nos plantea diferentes componentes o nos da diferentes herramientas que nos ayudan a lograr esta conexión, a lograr tener empatía conmigo y con el otro, lograr verme de una forma humana y ver la humanidad en el otro, ¿verdad? Y de estos componentes hoy vamos a trabajar, o las dos herramientas que nos van a ayudar tal vez para lograr esta conexión en esta época tan importante son dos básicos, que son los sentimientos y las necesidades. Estas son las herramientas que nos van a ayudar hoy o en las que les voy a acompañar básicamente y en las que vamos a adentrarnos un poquito para conocer un poco los aportes de la comunicación no violenta y verlo de forma concreta en una época tan simbólica y tan significativa como lo es la Navidad.
Y bueno, la comunicación no violenta es una forma práctica, ¿verdad? De conectarnos con nosotros mismos y los demás, de manera que podamos varias cosas. Uno, nombrar lo que está vivo en nosotros, ¿verdad? No solamente nombrar, reconocer, hacer un alto en el camino, reconocer cuál es nuestra verdad, qué es lo que está vivo en nosotros y hacer un reconocimiento de una forma amable. Esto le llamamos autoempatía. También nos permite expresarnos con honestidad, pero para expresarnos con honestidad, primero nosotros tenemos que ver lo que realmente sucede con nosotros. Y por último, escuchar con empatía y compasión. El día de hoy, básicamente, nos vamos a centrar más en la primera parte, que es la herramienta de la autoempatía. Y para esto, les quiero invitar a que pensemos, y todos, incluida yo, en todas las navidades que hemos pasado, y dependiendo de nuestras edades hay un montón más o un montón menos, pero ¿cuál es la Navidad más significativa que recuerdo? La que más valoro. A ver, tratemos de recordar las Navidades que hemos tenido desde pequeños, adolescentes, adultos, más grandotes, los que somos más grandotes. Y cuando yo recuerdo todas esas Navidades, tratemos de pensar y ojalá anotemos en un papel cuál fue la Navidad más significativa o cuáles. ¿Cuál fue la Navidad más significativa para mí? ¿Qué recuerdo de esa Navidad y por qué fue significativa para mí? Tratemos de pensar. En mi caso, y tal vez les ayudo con un ejemplo, si bien es cierto, yo fui una niña, creo que se dice consentida, no sé, en Colombia yo soy hija única, y entonces, y además nieta única, etcétera. Entonces, imagínense cuando yo era chiquitita, mis navidades eran llenas de un montón de juguetes. Pero bueno, esas no son mis navidades más significativas. A pesar de que era muy emocionante abrir esos juguetes, cuando me planteé esta pregunta, para mí las navidades más significativas eran las que pasaba, por ejemplo, con mi mamá y mi abuela cuando yo era soltera. Mi mamá y mi abuela eran señoras solas y planeábamos una Navidad súper hermosa. Las tres nos vestíamos guapas, escogíamos las mejores comidas, decíamos leer un cuento, ¿verdad?, alusivo a la Navidad y hacíamos como una gran gala solo para nosotras tres. Entonces, esas son mis Navidades más significativas. Entonces, ojalá cada uno de ustedes haya logrado identificar cuál fue esa o cuáles eran esas Navidades más significativas que ustedes valoran más, que cuando las recuerdan en ese corazón se guardan con cariño o casi que se dibuja una sonrisa en el corazón. Y les quiero plantear la siguiente pregunta basados en esa Navidad que para ustedes fue muy significativa. ¿Cómo se sienten cuando piensan en esa Navidad? Si yo les planteo la pregunta, a ver, no sé, José, María, Juan, que me están escuchando, no sé qué personas tengo al otro lado de la pantalla. ¿Cómo te sientes cuando pensás en esta Navidad? A ver, cuando pensás en esa Navidad, ¿cómo te sentís? Así lo decimos en Costa Rica. Y les pregunto, ¿qué tan fácil o difícil me es reconocer y nombrar ese sentimiento? Cuando yo les hice la pregunta de cómo te sentís cuando pensás en esa Navidad, ¿pudieron identificar fácilmente ese sentimiento? ¿Pudieron reconocer o nombrar alguna palabra que evoque a esa emoción o sentimiento de una manera sencilla? A ver, generalmente no es algo que estamos muy acostumbrados o acostumbradas a hacer. Pocas veces se nos plantea y se nos invita a conectar con los sentimientos que tenemos vivos ya en un momento o que evocan una situación. Pocas veces hemos tenido una educación emocional, ya sea los que somos más viejillos, tal vez menos en la escuela, no se nos enseñó a decir cómo nos sentimos, a nombrarlo. Tal vez en algunas familias sí. Igual, cuando alguien nos pregunta cómo estás, generalmente uno no responde lo que realmente está sucediendo. Uno, porque uno no suele, ¿verdad?, expresar lo que está sintiendo. Y otra, porque a veces ni yo sé cómo me siento.
¿Cuántas veces nosotros hacemos un alto en el camino para reconocer y nombrar cómo me siento? Y bueno, como nuestro vocabulario emocional tal vez no está, yo cuando doy las charlas decía que no tenemos ese cassette en nuestra cabeza, ese tiempo de antes, como no tenemos ese chip en la cabeza, porque tal vez no fuimos muy educados a nombrar nuestros sentimientos, no se nos enseñó. Entonces la comunicación no violenta nos ayuda con una lista de sentimientos. Entonces, por ejemplo, acá en la pantalla tenemos varios sentimientos. Que en la comunicación no violenta no hablamos ni de sentimientos negativos ni positivos. Simplemente hablamos de sentimientos que se sienten agradables en mi cuerpo, ¿verdad? Que mi cuerpo, cuando yo me siento motivada, cómoda, feliz, mi cuerpo lo siente bien, ¿verdad? Se siente agradable. Y por el otro lado, en su mano derecha, en la otra lista hablamos de los sentimientos que se sienten desagradables en el cuerpo, ¿verdad? Cuando estoy enojada, cuando estoy molesta, preocupada, cuando estoy estresada, generalmente eso se siente desagradable en mi cuerpo. Entonces, bueno, generalmente, ¿verdad? Hacemos esa división de agradables y desagradables. Así se sienten en mi cuerpo, no positivos y negativos. Y vean, les pregunto si ahora es más fácil tratar de nombrar esos sentimientos. Cuando yo les pregunté cómo se sienten al pensar en esa Navidad, tratemos de identificar, les invito a que identifiquen cómo se sienten viendo la lista. Traten de identificar todos los sentimientos, ¿verdad? Que usted identifica, están vivos en usted cuando usted piensa en esa Navidad que fue significativa. Y los podemos apuntar. De hecho, cuando trabajamos la comunicación no violenta, yo les digo que siempre, bueno, en Costa Rica hablamos de forro, es como una ayuda en examen, algo así, cuando uno, ¿verdad?, lleva un papelito donde dice si las respuestas, bueno, uno generalmente tiene su lista en comunicación no violenta, porque como no estamos acostumbrados, la idea es practicar y practicar. Practicar a reconocer en diferentes momentos de mi vida, a reconocer y nombrar cómo me siento. Entonces traten de reconocer el sentimiento que les surge cuando piensan en esa Navidad, y no el sentimiento, todos los sentimientos que les surjan. Y le pueden surgir sentimientos que se sienten agradables y sentimientos que se sienten desagradables. Y vean la importancia de identificar sentimientos. Vean que pensemos cuántas veces nosotros nos expresamos en nuestras relaciones, pensemos en nuestras relaciones más significativas. ¿Qué tanto está puesto o dispuesta esta relación para que yo tenga la libertad de expresar estos sentimientos? Y si no es así, ¿cómo sería las relaciones donde existe esa libertad, donde cada uno pueda de forma honesta decir cómo se siente, ¿verdad? ¿Cómo sería esa relación donde el puente entre esa relación es tan fuerte que podemos poner sobre ese puente los sentimientos y nombrar, no solamente reconocer y nombrar, sino también poder expresar cómo algo nos hace sentir? Y ahora, pensando en esa Navidad que les planteé inicialmente, la que ustedes escogieron, que es la más significativa para ustedes, ¿verdad? Cuando se hicieron el planteamiento, ¿por qué la valoran tanto? ¿Por qué para ustedes es tan importante esa Navidad? ¿Qué logró esa Navidad darle? ¿Qué es importante para usted? Y aquí igualmente les invitaría a que escribamos en un papel, ok, con esta Navidad ojalá ya hayamos reconocido los sentimientos, hayamos puesto cómo me hizo sentir. Y ahora tratemos de pensar, ok, ¿por qué para mí fue tan importante esta Navidad? ¿Qué cosas me dio esta Navidad a mí? Por ejemplo, cuando yo pienso en esta Navidad que les compartí a ustedes con mi mamá y mi abuelita, a mí lo que me dio es esa posibilidad donde las tres éramos genuinas, honestas, tal cual. Si bien es cierto, nos vestíamos lindas, era para nosotras, pero no para aparentar nada. De repente nos poníamos un vestido lindo, pero en chancletas. O sea, es esa posibilidad de estar en un lugar donde
soy vista, reconocida y donde puedo ser yo. Y así estábamos las 3 mujeres en ese lugar. Era un lugar de absoluta conexión, de expresión de cariño, etc. Entonces, bueno, ¿por qué? Ahora, la misma pregunta les quiero plantear con esta lista, que son las listas de necesidades. Si pensamos en esa Navidad que tanto valoramos, ¿qué necesidades yo logré ver satisfechas en esa Navidad? Por ejemplo, para mí podría ser, yo logré ver en esas Navidades y por eso las valoro muchísimo, porque mi necesidad de aceptación, de amor, de cariño, de diversión, de expresión, de pertenencia, y esas son solo algunas, estaban satisfechas. Entonces, cuando ustedes piensan en esa Navidad, ¿qué necesidades lograron satisfacer de esta lista, por ejemplo, en esa Navidad? Eso probablemente les dice, nos va a ayudar a entender por qué esas Navidades fueron tan significativas para nosotros. Esas Navidades que reconocimos. Y es que las necesidades es uno de los componentes de la comunicación no violenta, es la clave y el corazón de la metodología de la comunicación no violenta. Es la clave de la conexión. Y aquí sí les voy a compartir un poquitito, digamos, la teoría sobre las necesidades para que entendamos por qué es tan importante y qué se logra con el tema de las necesidades. Para la comunicación no violenta, para Marshall Rosenberg, las necesidades son aquellos recursos que nos mueven, que nos motivan. Es aquello que todos estamos buscando satisfacer. O sea, la comunicación no violenta nos dice que todo lo que cada una de las personas que está aquí trata de hacer o decir es para tratar de satisfacer una de estas necesidades. Pero lo más importante, y me voy a devolver, es que estas necesidades son universales. ¿Y qué quiere decir con universales? Que son necesidades que son importantes para cualquier persona en este mundo. Entonces, por ejemplo, tomemos la necesidad de diversión. La necesidad de diversión es importante para Cintia, una señora de 45 años en Costa Rica, sí. Pero la necesidad de diversión es importante para un niño en Brasil también, y para una adolescente en Australia también, y para una ama de casa en Japón también, y para un ejecutivo en Noruega también, y para un agricultor en la Argentina también. O sea, cuando hablamos de necesidades universales es ese concepto y es esa posibilidad de conectar con la humanidad del otro, porque son todas esas cosas que todos nosotros, todas las personas en el mundo quisiéramos tener. Si yo les pregunto, me gustaría vivir en un mundo donde existiera cuál de esas palabras maravillosas, yo creo que diríamos todas. Yo creo que todos nos encantaría vivir en un mundo donde, ¿verdad?, existiera la esperanza, la pertenencia, la consideración, la independencia, la autonomía, etcétera. Entonces, primero, el primer planteamiento que se nos hace es que son necesidades universales. Y esto nos permite primero ver la humanidad que hay en el otro. Ahora, entendiendo esto, pensemos que todos estamos, entonces todos en este mundo, estamos moviéndonos de una forma hacia una dirección u otra. Y eso que andamos buscando de una u otra forma está buscando tratar de alcanzar, de satisfacer alguna de esas necesidades. Y uno de los planteamientos más mágicos o que genera un gran cambio desde la comunicación no violenta es el pensar que todo lo que hacemos o decimos, todo lo que yo hago y digo y todo lo que usted ha hecho o dicho, ha sido su mejor intento o mi mejor intento por tratar de satisfacer alguna de esas necesidades. Entonces imaginémonos cuando alguna vez yo hice algo o dije algo con lo que no me siento tan bien o tan cómoda.
Pero ahora pongámonos los lentes de las necesidades. Ok, pero tratemos de entender que yo hice eso porque fue mi mejor intento por tratar de satisfacer una de estas necesidades. Y no solo eso, lo que aquella persona dijo o hizo que a mí no me gustó tanto fue su mejor intento por tratar de satisfacer una de estas necesidades. Y desde ahí, por eso las necesidades son la clave de la conexión, porque nos permite primero dejar de juzgarnos y etiquetarnos y ponernos juicios y hacer interpretaciones. Es tratar de vernos desde la humanidad, desde un lugar con mayor compasión, amabilidad hacia mí. Y si yo aprendo eso hacia mí, pues cómo no con el otro, ¿verdad? Pero por eso tengo que empezar esos espacios de conectar con esa humanidad primero conmigo y luego con las otras personas. Y por el otro lado también es importante entender la diferencia entre necesidades y estrategias. A ver, cuando existe una necesidad, es como esta fuente de vida, ¿verdad? Es algo que yo quiero alcanzar. Entonces, imaginémonos, como les dije antes, la necesidad de diversión es importante para todos en el mundo, pero hay un solo camino para acceder a satisfacer esa necesidad, ¿no? Todos nos divertimos de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo divertir jugando con mi hija, alguien puede divertirse cocinando, mi papá se divierte yendo al fútbol, otros se pueden divertir bailando, otros pueden leer un libro de muchas páginas, otros ir a la playa. Entonces vean cómo para satisfacer una necesidad existen diferentes caminos, no solamente un camino, y esos caminos les llamamos estrategias. Entonces, es muy importante entender que cuando yo quiero satisfacer, ando buscando satisfacer una necesidad, no solamente hay un camino, una estrategia. A veces nos apegamos a las estrategias, pero hay diferentes posibilidades de satisfacer esas necesidades. Y lo último, los sentimientos que les mencioné anteriormente tienen un papel fundamental en nuestra vida. No solamente es importante nombrarlos y reconocerlos y expresarlos, como les mencioné, sino que son importantísimos porque son los mensajeros. Los sentimientos yo me los imagino con un banderín, donde nos dicen, si son sentimientos que se sienten agradables en mi cuerpo, el mensaje es, bien, Cintia, tenés muchas necesidades satisfechas y es interesante uno reconocer, me siento motivada, feliz y alegre y reconocer por qué necesidades están siendo satisfechas en ese momento. Pero por el otro lado, cuando son sentimientos que se sienten desagradables en mi cuerpo, enojo, frustración, esos son mensajeros que me están diciendo, a ver, Cintia, hay necesidades que están requiriendo tu atención. Entonces, para que entendamos generalidades de estos dos conceptos. Entonces, retomando el planteamiento que les hice inicialmente, ¿cuál es la Navidad que yo valoro más? Logramos identificar primero cómo me hizo sentir esa Navidad, cuáles sentimientos, y logramos reconocer por qué yo valoro tanto esa Navidad. ¿Por qué? De repente porque me da conexión, porque me da libertad, porque me dio, ¿qué me dio? Y eso está hablando de aquello que yo valoro y que es importante para mí. Ahora, les invito, recuerdan que las estrategias son los diferentes caminos que usamos para satisfacer, ¿verdad?, nuestras necesidades. Entonces les pregunto, ¿qué estrategias estamos usando en esta Navidad? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? ¿Qué estamos planeando? ¿Estamos planeando una gran comida? ¿Estamos planeando ponernos un vestido? ¿Estamos planeando comprarle un regalo muy grande y costoso a nuestros hijos? ¿Qué estamos planeando? ¿Qué estrategias? ¿Y cuáles necesidades estoy buscando satisfacer con esas estrategias? Y para eso les voy a dar un ejemplo de una amiga muy querida, que vamos a llamar María. María es una mamá de 2 chicas, que fue mamá joven, se hizo mamá muy joven cuando no había terminado su carrera universitaria, como muchos de sus planes. Y bueno, ya ella está logrando cumplir muchos de sus objetivos profesionales, trabaja, ya ha logrado
¿verdad? Tiene un puesto de ingeniería, el cual siempre quiso. Y este año me cuenta, estamos hablando de algunos regalos de las chicas, y me cuenta que le compra a una de sus hijas un regalo, ni les digo el precio aquí porque es a nivel de Costa Rica, pero es un precio exorbitante por un juguete súper pequeño. Y entonces yo le digo, pero María, a ver, como que, a ver, con esto puedes haber comprado un montón de cosas, o sea, ¿qué pasó? Etcétera. Y bueno, en la conversación, ella sabe un poco de comunicación no violenta y yo le pregunté, a ver, ¿qué necesidades estás tratando de satisfacer con la compra de ese regalo, de ese precio para una chica de 6 años? Y ella me plantea cosas como, mira, Sin, es que yo creo que quiero compensar como el tiempo que no les estoy dedicando, ¿verdad? La atención que ellas han requerido, etcétera, etcétera. Entonces, les pongo ese ejemplo simplemente porque tratemos de pensar qué estrategias estamos, ¿verdad?, implementando en estas Navidades y tratemos de ver detrás de todas esas conductas, de lo que estamos haciendo esta Navidad, cuáles son las necesidades que estamos logrando satisfacer. Pero sin culpa. Es conectar, o sea, es tratar de ir más abajo de lo que estamos haciendo. Recordemos que eso que estamos haciendo es nuestro mejor intento por tratar de satisfacer alguna de esas necesidades, que son importantes para todos los seres humanos. Pero es importante conectar con lo que hay detrás, ¿verdad? Conectar con nosotros, con lo que es importante para nosotros. Y quería compartirles con ustedes cuando estaba preparando este espacio, tal vez algunos de ustedes lo han visto, es un video sobre un experimento que se hizo, un experimento navideño que se hizo con 27 jóvenes en Madrid. Y a ellos se les plantean 4 preguntas. Una es, ¿quiénes son las personas más importantes de tu vida? ¿Verdad? Entonces pensamos, pues si a nosotros nos hicieran esa pregunta, algunos decían, sí, mi mamá, no, mis amigos, etcétera. A otros les preguntaron, la segunda pregunta que se les plantea después de esto es, ¿qué le vas a regalar en Navidad? Entonces, sí, yo le voy a regalar un dron porque quería esto, le voy a regalar un juego, le voy a regalar un libro, y cada uno empezó a contar. Otra pregunta que cuando revisé el video nuevamente no la anoté. La tercera pregunta fue, ¿y si te ganaran la lotería o el loto, no sé cómo lo dirán ustedes, qué le regalarías? Entonces hablaban de una casa, un viaje por el mundo, etc. Y la última pregunta fue esta. ¿Y si fueran sus últimas Navidades, qué le regalarías? Nada más imagínense, un silencio absoluto de todas las personas. Y esa pregunta, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque esta pregunta, ¿qué está logrando hacer? Está logrando llevarnos, como yo les decía, a capas más profundas, a conectar con lo que realmente es importante para nosotros. Si nosotros pensamos, y si fueran las últimas Navidades de ellos, o si fueran nuestras últimas Navidades, cuando nos planteamos esa pregunta, ¿con qué conectamos? Y bueno, cuando les plantearon esas preguntas, todo cambió y las respuestas fueron, yo regalaría presencia, yo regalaría tiempo, yo regalaría una disculpa, yo regalaría sinceridad, yo regalaría tiempo en familia. Aquí, si nos ponemos a ver, estamos hablando de necesidades universales, de aquello que nos conecta con la humanidad de todos, ¿verdad? E hicieron comentarios como, a veces ponemos el corazón donde nos dicen que hay que ponerlo, y si nos paramos a pensar en las cosas, y entonces cuántas veces, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en esta Navidad? O sea, hemos hecho un alto en el camino. ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Dónde estamos poniendo o qué estamos haciendo con lo que realmente valoramos y nos importa? Estamos haciendo ese alto en el camino para pensar, y yo diría que antes de pensar, para conectar. Primero para conectar con lo que es importante para mí, con aquello que yo valoro, con aquellas necesidades que desearía satisfacer. Y otros, ¿verdad? Bueno, son españoles, entonces otro comentario que hicieron es, vivimos como borregos, todos hacia adelante sin mirar hacia los lados, sin disfrutar los momentos de la vida, las pequeñas cosas, ¿verdad? Y eso nos lleva cada vez más a ir profundizando. Y
Y la comunicación no violenta con estas herramientas lo que quiere es que, como la cebolla o como la alcachofa, tratemos de abrir capas y de ver qué es lo esencial y lo importante para nosotros. Y esto realmente nos está hablando de conexión. O sea, realmente la invitación que nos hace este experimento, ¿y por qué lo traigo? Porque cuando se plantean la pregunta de si fueran las últimas navidades de las personas que valoramos o si fueran mis últimas navidades, ¿qué haría? ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese momento? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer altos en el camino? Y no solo en Navidad, pues este es el tema del día de hoy. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hacer una pausa, hacer pausas en nuestra vida, poner un punto de aparte en el libro que estamos escribiendo en este momento para realmente decidir cuál es la oración con la que quiero seguir mi libro? Que sean oraciones que realmente estén conectadas con lo que valoro, con lo que es importante. Y la pregunta es, ¿queremos seguir por este camino? ¿Por cuál camino? Bueno, algunos dicen, ahí decían que el de borregos, el de poner el corazón en otros lugares. Cada uno sabe qué camino y qué está listo, hacia dónde puede o no puede, porque igual no nos juzguemos. Recordemos que todas las estrategias que decidimos utilizar en nuestras vidas es nuestro mejor intento en ese momento por tratar de satisfacer una necesidad universal. Entonces tampoco nos juzguemos, es que estamos listos, que estamos listas. Y entonces pregunto y les pregunto, en esta Navidad, ¿qué te vas a regalar? ¿Y qué quieres regalar? Y nada más para tener como claro, la comunicación no violenta nos hace una invitación siempre y nos dice que es a tener el coraje o la valentía de decir nuestra verdad, pero con amor. Pero no tanto, yo en este momento, digamos, no estoy trabajando en el tema de cómo lo expreso hacia afuera, pero invitémonos a tener el coraje o la valentía de decirnos nuestra verdad con amor hacia nosotros. Estamos listos para hacer un alto en el camino y conectar con lo que realmente está vivo en mí, con mi verdad, y a decírmelo con amor. Y por otro lado, aquí estoy hablando de conectar con nuestras necesidades, pero también es importante que nosotros no somos seres aislados, ¿verdad? Que estamos ahí cada uno solito tratando de satisfacer sus necesidades, eso es muy válido. Pero nosotros pertenecemos a sistemas familiares, a sistemas en lugares de trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, etc. Entonces, a manera de ilustración, que ahí veo que una S me quedó fuera del lugar, la comunicación no violenta tiene un esquema que le llama el sombrero de las necesidades, donde en el centro estoy yo, mis necesidades, y la invitación que les estoy haciendo. Primero aprendamos a conectar, a reconocer, a nombrar, a hacer altos en el camino, para ver qué es lo que es importante para mí. Pero yo no puedo andar por ahí solo pensando en eso. También es importante abrir el sistema. Entonces, en el primer círculo están mis necesidades. En el círculo de afuera están las necesidades de los otros. Pensemos en la familia. Ok, mis necesidades pueden ser unas, pero ¿cuáles pueden? ¿Se han preguntado? Bueno, si no nos hemos preguntado nosotros cuáles necesidades quiero satisfacer en esta Navidad, les hemos preguntado a nuestros miembros más cercanos, de nuestra familia más pequeña, qué quisieran, qué es importante para ellos en esta Navidad y qué quisieran hacer, qué quisieran lograr. Y además como parte de un sistema, porque podría ser que yo descubro que mi necesidad en esta Navidad es, bueno, ir a la casa de mi mamá que tengo 7 meses de no verla y abrazarla porque la extraño. Pero si yo pienso en ella y pienso en el sistema y en las necesidades del sistema, del resguardo, de la salud, etcétera, entonces de repente yo diga, ok, si bien es cierto, estas mis necesidades, voy a contemplar las necesidades de ella, salud, etcétera, y también de un sistema que necesita que esto no siga evolucionando. Entonces, básicamente, esta es la invitación y la propuesta que les quería hacer hoy. Y quiero de verdad que agradecerles muchísimo el espacio y desearles una muy feliz y conectada Navidad. Y muchísimas gracias.
y pura vida, como decimos en Costa Rica. Pura vida, Cintia, qué lindo. Súper interesante. Bueno, yo tengo un montón aquí de preguntas que quisiera hacerte, pero quiero abrir en Perdón, este momento. dejo de compartir la pantalla, perdón. No, dejémosla ahí si quieres un momentico, mientras ya ellos, todos los que nos acompañan, se den cuenta de tus agradecimientos. Bueno, quiero abrir un poquito el espacio para ver si las personas que nos están viendo en este momento tienen preguntas, inquietudes, pero yo sí quisiera plantearte en este momento, bueno, varias cosas porque tomé muchos apuntes. Gracias por las preguntas, que además muy interesantes, muy lindas para conectar con la Navidad, pero creo que además sirven para conectar con no solamente con la Navidad, sino con la vida misma y con lo que nos está pasando en este momento por la pandemia. María Isabel Escobar da muchas gracias por la charla. Y yo quisiera iniciar preguntándote un momento cuando tú hablas de la comunicación no violenta y hablas de la empatía y la honestidad. ¿Cómo nosotros como padres de familia podemos fortalecer esta base, creo yo, de la comunicación no violenta, que es la empatía, ser empático con los demás, pero conmigo mismo, y ser honesto siempre? Oh, y ser honesto siempre. Ese es un trabajo que requiere, primero, lo más importante, siempre digo yo, es que haya una intención genuina, ¿verdad? Que no sea un tema de la boca para afuera, sino que primero haya una intención genuina que surja desde el corazón, de yo querer conectar con la otra persona y conectar con lo que está vivo en mí. Si eso primero está ahí, tal vez aunque yo no use las palabras correctas y los pasos correctos, según la comunicación no violenta, si la intención genuina es esa, ella se revela, ¿verdad? Y si mi intención genuina es si mis hijos me ven a mí haciendo un trabajo primero personal y luego ven en mí esa intención de conectar con lo humano, con tu humanidad, donde yo estoy empezando, estoy intentando no juzgarme tanto, pero tampoco juzgarte a vos, ¿verdad? En comunicación no violenta hablamos, bueno, se habla del lenguaje chacal y jirafa, y chacal es que nosotros nos movemos mucho a través de las interpretaciones y evaluaciones, ¿verdad? Y es muy difícil despegarnos de eso, es muy difícil. Pero si nosotros, cuando empezamos estos cambios en la familia o en los sistemas, es importante ser explícitos e intencionales. Y de repente decir, mira, yo quiero cambiar las cosas, yo quiero, y estoy haciendo esto, estoy aprendiendo esto, ¿verdad? Y voy a empezar, y te quería contar. Y de repente voy a empezar conmigo, y de repente voy a empezar con vos, y que sea una gran apertura, ¿verdad? Yo creo que el ser explícito e intencional en querer primero tener una relación conmigo diferente y que los chicos lo vean primero en mí, eso va a tener repercusiones más en el modelaje que en otra cosa, ¿verdad? Pero creo que la intención genuina es, realmente estoy listo, lista para conectar conmigo y conectar con la humanidad de mi hijo. O sea, ¿qué tan listo estoy? Y si no estoy lista, está bien. O sea, hay que ser genuinos. Pero bueno, voy por ese camino. Ah, sí, sí, qué lindo eso que acabas de pronunciar, conectar con la humanidad de mi hijo. Es también un ser humano. ¿No? Eso, es que a veces, ¿verdad? Porque son nuestros hijos, somos los más exigentes, ¿verdad? Los amamos más que nadie, porque los amamos más que nadie, pero es que ellos hablan de nosotros, o eso es lo que creemos, o eso es lo que nos preocupa muchísimas veces, ¿verdad? Y él es un ser independiente, es otro ser humano que se están formando, y eso nos cuesta muchísimo hacer como cortar como ese espacio, digamos, esa distancia. Gracias, Cintia. También nombrados dos elementos bien importantes de la comunicación no violenta, que son los sentimientos y las necesidades. Me quiero referir primero a los sentimientos. ¿Cómo conectar con los sentimientos cuando en algunos espacios sociales se dice no llores, no sientas, no digas, sé fuerte, no hay que sentir, no hay que demostrarle a los demás cosas? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos y
algo también poderoso que tú dices es primero yo. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos, pero también cómo conecto yo con los sentimientos si he sido formado de esa manera? Exacto. Bueno, esa es una gran lucha. Se requiere, y por eso, digamos, la comunicación no violenta nos da una lista, imagínense, o sea, cuando estamos hablando de sentimientos, se nos da una lista porque generalmente no estamos acostumbrados. Incluso al principio, la comunicación no violenta, incluso a nivel pedagógico, porque empezamos a nivel pedagógico antes de que conecte realmente con los sentimientos. O sea, hay todo un proceso de aprendizaje donde incluso usamos tarjetas de sentimientos, donde empezamos un ejercicio donde los chicos, los adultos, o sea, no solo los chicos, las personas que están dando estos primeros pasos, hay muchos ejercicios donde empezamos a identificar, y al principio puede ser que no conecten, pero cuando vamos adentrando y todavía cuando las personas logran identificar lo que ese sentimiento me dice, y cuando eso conecta, en comunicación no violenta le mandamos el momento, se me olvidó, como el momento wow, una cosa así. Es porque mi cuerpo lo siente cuando yo logro identificar y conectar con lo que está vivo en mí, y el cuerpo realmente vibra con solo nombrarlo, es un alivio, el cuerpo se ilumina, por llamarlo de alguna forma. Pero ¿cómo logramos esto? Esto es practicándolo. De repente la gente que empieza tiene listas en la refrigeradora, tiene tarjetas, y empezamos a hacer una práctica, y cuando vemos el poder que eso trae primero en mí, de reconocer lo que yo estoy diciendo, o sea, sintiendo, y el mensaje que eso trae en mí, me empieza a dar claridad de por qué hago las cosas, de por qué no, de por qué algo me hace sentir de una forma, y también me da la posibilidad de entender por qué a mí tal vez alguien me dijo que no llorara, o alguien me dijo a mí que no era permitido eso, porque eso era su estrategia para tratar de satisfacer también una necesidad de él o ella, ¿verdad? Y entonces, pero ese camino, si yo no lo empiezo primero conmigo, es mucho más difícil ir ampliando, pero se puede. Gracias. Voy a dejar un momentico en paréntesis las necesidades y ya te pregunto, porque aquí, bueno, María Claudia Gómez nos dice que muy bonita toda la reflexión y muchas gracias. Y nos dicen aquí que las preguntas, pensando en las preguntas que hiciste en la conversación, tan profundas para dejar emerger anhelos profundos y más conscientes. Y una pregunta, ¿qué hacer con las comparaciones nocivas a las que estamos expuestos en Navidad, niñas y adultos? Esa última no la entendí mucho, Wilson. Comparaciones nocivas como ellos celebran así, ellos reciben tales regalos, etcétera. Ok, pero ahí es donde es importante abrir el espacio. De repente nosotros estamos suponiendo, ¿verdad? Estamos interpretando que tal vez mi hijo o mi hija tal cosa. Entonces es sentarnos, es abrir ese espacio en familia y decir, mira, yo me puse a pensar en esta Navidad, y para mí esta Navidad lo que valoro, para mí lo importante es esto, y explicarle, ¿y para vos qué es? ¿Verdad? Pensemos en diferentes situaciones. De repente pensamos que nuestros hijos quisieran, no sé, tal juguete o tal cosa, pero abramos el espacio, y cuando abramos el espacio pensemos en el concepto de sentimientos y necesidades. O sea, preguntemos, porque para vos, ¿qué es importante de este juguete? ¿Qué es lo que quisieras? Si vos recibieras este juguete, ¿qué te daría? ¿Qué tendrías? ¿Cuánto te duraría? Si vos tuvieras lo que tal familia tiene, no sé, si es por ahí las comparaciones, ¿qué sentirías? ¿Qué te daría esto? ¿Y cuánto duraría? ¿Verdad? Es ir indagando detrás de, pero preguntemos, abramos, y por eso digo, o sea, no nos quedemos solo en conectar con nuestras necesidades, abramos el espacio en nuestro sistema, qué queremos, qué valoramos y qué es importante para nosotros realmente en esta Navidad. ¿Qué es? Y de repente nos sorprenden nuestros hijos. De repente pensamos que es el dron, y detrás del dron es su estrategia. Recordemos, detrás de ese dron es una estrategia para tratar de satisfacer una necesidad. ¿Cuál es? Gracias. Ya que tocan las necesidades, también cómo conectar con las necesidades personales y con las necesidades de los otros. Cómo no ignorarlas, hacerme, perdón, eso como el loco de esas necesidades y ayudar más bien. Exacto. O sea, a ver, primero, para yo poder conectar, y eso era cuando uno trabaja comunicación no violenta, lo trabajamos a nivel más profundo, lo que realmente significa la empatía, etcétera.
Pero para yo tener esa posibilidad de conectar con la humanidad de la otra persona, ¿verdad? Conectar con sus necesidades, primero tengo que practicar mucho en conectar con mis necesidades. O sea, si realmente yo no he hecho mucho ese ejercicio de conectar con mi humanidad y con lo que es importante para mí, no va a ser para mí tan fácil tratar de adivinar cuáles pueden ser las necesidades detrás de las personas, ¿verdad? Entonces, primero requiere de un trabajo intenso y genuino de autoconexión. Pero como les digo, estamos insertos en un sistema y entonces por eso les hablé del sombrero de las necesidades. No es andar por el mundo pensando en solo cómo satisfacer mis necesidades, porque aquí estamos muchos, ¿verdad? En el mundo estamos corazones todos buscando satisfacer la necesidad y es ver con los anteojos de la empatía, ¿verdad? Que eso nos dan las necesidades, reconocer que ellos también están en el mundo tratando de satisfacer sus necesidades. Y entonces, bueno, cuando trabajamos en temas de resolución de conflictos, etcétera, nosotros siempre hablamos de que lo primero es conectar antes de resolver, conectar antes de resolver. Y ese conectar nos permite que cuando todos logremos estar en el espacio y poner nuestras necesidades sobre la mesa, bueno, ahora sí, ambos contemplando tus necesidades y mis necesidades, decidamos cuáles son las mejores estrategias que contemplen ambas necesidades. Y esa es la invitación que la comunicación no violenta nos hace, ¿verdad? No solo las mías, sino cómo tratamos de contemplar tanto mis necesidades como tus necesidades. Pero para esto, para llegar a esto, primero tengo que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Conmigo. Y luego, obviamente, con el otro o de forma paralela. Pero si no lo hago conmigo, es más difícil realmente, o sea, yo puedo decir que estoy contemplando las necesidades del otro, pero tal vez no de la forma tan profunda como lo podría hacer si estoy haciendo ese trabajo conmigo también. Muchas gracias. Y quisiera también resaltar algo que tú hablaste de la autocompasión, que me parece una necesidad y un tema lindo e interesante. No sé si pudiéramos profundizar de pronto unos minuticos sobre la autocompasión, que creo que es un tema que a veces no se toca también, pensando en que la compasión es como sentir lástima y va mucho más allá. Mucho más allá. A ver, para nosotros es muy fácil, bueno, otro día cuando hablamos chacalearnos desde la comunicación no violenta, ¿verdad? Cuando uno usa el lenguaje chacal es cuando uso juicios, etiquetas, evaluaciones, ¿verdad? Entonces cuando hacemos algo es tan fácil decirnos, es que ¿cómo se me ocurre haber hecho esto, ¿verdad? Es súper fácil juzgarme, evaluarme, etiquetarme. La comunicación no violenta nos invita a, en lugar de chacalearme, usar mis orejas de jirafa. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo ante una situación logro identificar, a ver, ante esta situación yo me sentí de qué forma y qué necesidades yo estaba tratando de satisfacer, ¿verdad? Cuando yo hago ese alto en el camino y digo, a ver, Cintia, esto que hice fue mi mejor intento por tratar de satisfacer una necesidad universal. O sea, yo trataba de satisfacer mi necesidad de autonomía, de respeto, la cosa cambia. Yo empiezo a ver la humanidad, es algo que todos los humanos andamos tratando de lograr y de alcanzar. Tal vez utilicé esa estrategia y tal vez no era la más adecuada, pero detrás de eso había un anhelo humano que Wilson, que Cintia, que Elise y que Juan también quieren, también andan buscando respeto, también andan buscando libertad, autonomía, ¿verdad? Entonces, desde ahí, la comunicación no violenta nos da estas herramientas para, nosotros le llamamos más autoempatía, ¿verdad? Y autoempatía es cuando conecto con el sentimiento y la necesidad. Eso permite ver la humanidad. Entonces no me juzgo, no me etiqueto, sino entender que fue mi mejor intento por satisfacer una necesidad humana como la de cualquier persona. No sé. Okay. No, muy poderoso, no juzgarme, no etiquetarme y saber que tengo necesidades, ¿no? Igual, perdón, Wilson, detrás, a ver, y es que esto cada tema profundiza un montón, es para profundizar un montón. Detrás de cada etiqueta o juicio, también no se trata de yo olvidarme y engavetarlo, no. Esas también son estrategias que yo utilizo para satisfacer una necesidad. Cuando yo me digo o me evalúo o pongo juicio sobre mí, también es una estrategia. Es un camino que yo elegí para satisfacer alguna necesidad. Entonces es súper interesante, okay, ¿cuál necesidad estoy tratando de satisfacer
cuando me etiqueto y pongo juicio sobre mí. Y por eso, para entender esto, tener la lista de sentimientos y necesidades conmigo se hace mucho más fácil. Sí, súper. Yo a veces digo cuando estamos trabajando con las personas, dice, no nos demos duro, Exacto. enquerrámonos, abracémonos y tengámonos autocompasión. Bueno, aquí me preguntan, ya que hablaste de la lista, ¿dónde se puede conseguir la lista de necesidades, de sentimientos y de necesidades de comunicación no violenta? A ver, les cuento, yo con gusto, si ustedes me dicen, yo les puedo mandar una lista que ustedes logren facilitar directamente a los participantes. Igualmente, si usted pone lista, sentimientos y necesidades, comunicación no violenta, hay muchísimas versiones. Les cuento para que sepan, no hay una única lista. Incluso hay organizaciones que las agrupan de acuerdo a temáticas, contenidos, son muy diversas, pero da lo mismo, o sea, con que tengamos estas herramientas para hacer este trabajo inicial, da lo mismo. Entonces, ya sea que se ponen en internet y ponen lista de sentimientos y necesidades según comunicación no violenta, y estoy segura que les sale una infinidad, y no hay una buena o mala, o sea, todas funcionan. Y si no, igualmente yo les puedo facilitar una lista a ustedes y ustedes me dirían o les podrían decir a ellas dónde se puede compartir. No sé qué podría ser, pero se encuentra fácilmente. Bueno, Cintia, pues se pasó el tiempo muy rápido, fue un placer. Yo aquí tomé un montón de apuntes y de preguntas, pero creo que esto nos quedará eh, para poderlo trabajar más adelante. Y les cuento a todos que Cintia va más adelante a hacer un curso de comunicación no violenta, entonces estaremos más adelante profundizando en estos temas, realmente muy interesante. También antes de despedirnos y despedirte, en la página de liderazgo del gimnasio femenino encuentran un listado también, ahí hay, bueno, un listado, no, el listado que tú nos vas a regalar, lo vamos a publicar ahí para que nos visiten y lo encuentren, y además van a encontrar estas conversaciones también, las 3 anteriores y esta de Cintia, para que vaya conectando con estos temas que tienen que ver uno con el otro. Entonces, pues aquí dice listas de sentimientos y expresiones para comunicación no violenta en Internet. A ustedes, a todos los que nos acompañaron esta noche, muchas gracias. Cintia, a ti muchísimas gracias por este regalo de Navidad tan maravilloso, de podernos conectar con nosotros mismos, con nuestra autocompasión, entender nuestros sentimientos, nuestras necesidades, mejorar la comunicación con nosotros mismos y con las personas que amamos. Y me gusta eso, y me voy con esto de la visión sistémica, de que hacemos parte de un sistema, no soy una isla, sino lo que yo haga pues afecta a las personas que están en mi entorno. Entonces eso también me lo llevo. Muchísimas gracias. Aquí pues nos están agradeciendo mucho por compartir todo este momento. Cintia, te dejo para que te despidas, y un abrazo desde aquí, desde Colombia. Tú sabes cuánto te apreciamos nosotros. Muchísimas gracias a todos y todas, y de verdad que de una forma genuina les deseo una feliz Navidad, ojalá realmente conectada, y mi anhelo es haber contribuido con alguna semillita en sus corazones. Muy linda tarde. Claro Pura que sí, vida. muchas gracias. Pura vida. Que estés muy bien.